muchas gracias por invitarme y aquí a la orden. Muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Mira, a mí de verdad de lo que más me llama la atención es este asunto de cuando llegas a la pregunta, una exploración, ¿no? Buscando sentido y entender cosas, preguntarte por qué deseamos. Eso es algo que me parece fundamental para el ser humano, ¿no? Desde que eres niño, ¿qué deseas en tu cumpleaños? ¿Qué deseas cuando las velitas? ¿Por qué es tan importante este asunto del deseo, Juan Carlos? Claro, sí, bueno, esa pregunta es muy fuerte y en realidad es parte pues, la pieza fundamental de esta búsqueda o de este viaje que he empezado con el libro y que realmente nunca tiene una respuesta final, ¿no? En realidad más bien te acercas a esa respuesta y creo que se vuelve especialmente relevante porque eh, cuando tú te das cuenta que los deseos son algo que mueve absolutamente todas tus decisiones, es decir, todo lo que hacemos, todo lo que decidimos, todas nuestras acciones atienden a deseos que a veces son conscientes, pero la mayoría de las veces son inconscientes. Cuando tú caes en la cuenta de esto, entonces se abre un mundo de posibilidades donde nuestra vida o nuestro ser como seres humanos empieza a tener mucho más congruencia. Entonces, es una pregunta muy compleja, pero a la vez, pues muy presente en absolutamente todo lo que hacemos, desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir, desde que nacemos hasta que morimos, todo lo que nos mueve son deseos. Entonces, imagínate, esto es una pregunta muy grande que justo es lo que pues trato de documentar y plasmar en este libro llamado Multiser que acabo de publicar. Es mi tercer libro publicado. Le sigue a otro libro, mi segundo, que se llama Psicomarketing, que justo es donde ahí empezó como toda esta exploración por entender qué deseamos, tratando más bien en psicomarketing de entender por qué tomamos las decisiones. Y ahí es donde me di cuenta que todas nuestras decisiones tienen atrás un deseo. Y entonces, en realidad, la pregunta es ¿por qué deseamos? Y entonces, bueno, ahí se desenvuelven un montón de respuestas que tienen en el libro y demás cosas que nunca dejaremos de cuestionarnos. Y de nuevo, no hay una respuesta absoluta, hay un acercamiento a entender mejor esa pregunta. Oye, y además a explorar y a revisar desde distintos ángulos, ¿no? Toda esta historia, Así es. con este planteamiento que haces, ¿no? De que somos un ser compuesto por partículas subatómicas, genes, emociones, capacidad racional, entre otras cosas. Exactamente. Esto es lo primero que debemos de entender para tratar de comprender mejor los deseos, que no somos un ser individual, eso es una ilusión, somos un multiser realmente al que nos mueven muchas cosas, en particular, y así es como lo documento en el libro, yo hago énfasis en cuatro fuerzas que han surgido a lo largo de la evolución en diferentes puntos de la historia de la evolución del hombre y que tienen propósitos distintos. Ahora, aquí es muy importante hacer la nota, nada de lo que plasmo en los libros en realidad son ideas increíblemente innovadoras, más bien es identificar los fundamentos, identificar lo que hemos averiguado y lo que hemos logrado entender hasta el día de hoy como humanidad y he juntado las piezas. Entonces, estas cuatro fuerzas atienden en primer lugar, como tú ya mencionaste, a lo que pasa a nivel subatómico. Y aquí hay una idea muy interesante de un físico del área cuántica muy famoso llamado Erwin Schrödinger, famoso por su teoría del gato de Schrödinger, famoso por su ecuación de Schrödinger, pues bueno, uno de las grandes eminencias en la física. Este concepto que él aterriza, que no es muy conocido por su parte, se le llama entropía negativa. Y fíjate lo que sucede. Nosotros, o más bien la existencia a partir del Big Bang empezó a expandirse y enfriarse al infinito. Es lo que en física se le conoce como entropía.
Bueno, lo que Erwin Schrödinger dice en su libro ¿Qué es la vida? Es que las partículas atómicas o más bien subatómicas que componen a los seres vivientes parecen comportarse de forma distinta a las partículas subatómicas que conforman a los seres inertes. ¿En qué radica esta diferencia? En que nuestras partículas subatómicas como seres vivientes parece que están luchando en contra de esta expansión y enfriamiento infinito, es decir, por resistir y prevalecer. Entonces, fíjense cómo desde lo más minúsculo, no es lo que nos compone como seres humanos, nos mueve y nos mueve hacia resistir y prevalecer. En otra dimensión, en la instintiva, le llamo supervivencia y reproducción. Será un sinónimo, digamos. Entonces, esto es lo que llama Erwin Schrödinger entropía negativa. Fíjense qué grande es esto, porque esto nos habla de que más allá de los genes hay una fuerza importante que nos mueve por luchar contra la entropía, es decir, contra el enfriamiento y expansión infinito de la existencia. Y esto lo podemos comprobar, no solo teorizar, cuando nos damos cuenta que como seres humanos nos mueve el luchar por un mejor futuro, por proteger la vida. Schopenhauer también lo establecía y lo estudió mucho y escribió mucho sobre este tema. Él cuestionaba cómo puede ser que un ser humano esté dispuesto a dar su propia vida por otro ser humano o por otro ser viviente. ¿Qué lo mueve? Y una de sus conclusiones es que esa es una de las manifestaciones de la lucha de la vida por la vida que sucede dentro de cada uno de nosotros. Entonces, a nivel subatómico parece que hay una fuerza que nos mueve hacia proteger la vida misma. Y esto lo podemos ver en la historia del hombre, por ejemplo. Los grandes movimientos sociales, aquellos que han movido masas, siempre tienen una bandera espiritual, que es como yo le llamo, detrás, es decir, luchar por un mejor planeta, por un mejor futuro, por proteger la vida, por un mejor país. Eso es lo que yo acomodo, digamos, en la dimensión espiritual, que es una de las 4 fuerzas que pongo sobre la mesa. Oye, la otra es la instintiva, que es todo lo que... Sí, dime. No, adelante. Te digo las otras tres muy rápido. La otra es la instintiva, que es todo lo que nos programa a nivel genético. Esta fuerza es la lucha del gen mismo por el gen. Ya no es la vida por la vida, es el gen por el gen. Esto lo documenta muy bien Richard Dawkins, que es un genetista muy famoso. Y en pocas palabras y en resumidas cuentas, los genes de nuestro cuerpo, que están en el núcleo de cada una de las más de 100 trillones de células que tenemos, nos programan por medio del código genético hacia distintas tendencias de comportamiento. Programan comportamientos que representan una ventaja de supervivencia y que hemos adquirido a través de la evolución. Entonces, fíjate, la dimensión instintiva es otra fuerza distinta a la dimensión espiritual. La dimensión espiritual nos lleva a proteger la vida por la vida misma. La dimensión instintiva nos mueve hacia proteger la supervivencia y reproducción genética. Después tenemos la dimensión emocional, que es todo aquello que nos afecta a nivel neurobiológico, los sentimientos y las emociones, que también nos mueven. La búsqueda de sentimientos positivos insaciable nos mueve, es otra fuerza distinta a la genética y distinta a la espiritual o subatómica. Y finalmente la fuerza racional, aquella que nos lleva a buscar sentido lógico, causa y efecto. Esto también nos mueve como seres humanos. Y fíjate cómo tiene un propósito distinto. El propósito de la fuerza racional es encontrar sentido, encontrar una correlación causa y efecto. El propósito de la dimensión emocional es encontrar un sentimiento positivo. El de la instintiva es proteger la supervivencia y reproducción genética. Y el de la espiritual, el proteger la vida misma. Entonces, estas 4 fuerzas están aconsejándonos todo el tiempo en todas nuestras decisiones. Y ahí es donde es muchas veces confuso y donde se nos presentan situaciones como quiero algo, pero no lo quiero al mismo tiempo, ¿no? Y ejemplos hay muchos. Y bueno, todo esto es lo que detallo
en el libro y que tiene que ver con esto que me preguntas, ¿no? ¿Cómo es que por estas facetas que tenemos como seres humanos en realidad atienden a fuerzas que han surgido a lo largo de la evolución en diferentes puntos y que atienden un propósito distinto cada uno y las cuatro nos afectan directamente en todas nuestras decisiones a nivel consciente, pero sobre todo a nivel inconsciente. Entonces, cuando las llevamos al consciente, se vuelve una herramienta increíble para absolutamente todo lo que quieras lograr, empezando por controlar, por tomar mejores decisiones y controlar los deseos que te mueven, que no sabías que te estaban moviendo hacia perder el control, precisamente, ¿no? Entonces hay una infinidad de recompensas cuando entiendes y te asomas a todo esto. Multiser en busca del sentido es el libro que recién acabas de publicar. Ya está en circulación, ya está en venta en todos, digamos que en los habituales, ¿no? Veo que en Amazon también lo tienes, ¿no? Sí, ahorita está principalmente en Amazon. Okay. En Amazon.com, porque en el MX me parece que están agotados. También van a encontrar ahí el Kindle, pero Amazon.com tiene envío a todo México y ahí encuentran Multiser, el anterior Psicomarketing, que fíjate, por el tema de la pandemia apenas está saliendo en la distribución física en las librerías como tipo Gandhi. Esa ya la van a encontrar, el de Psicomarketing en las Gandhi, también el de Creatividad, que es mi primer libro, pero el de Multiser ahorita solo está disponible en Amazon.com. Ok, ¿y más adelante ya estará físico también? Sí, por supuesto. Ok, bueno, pues estas... No, de hecho el de Amazon es físico, o sea, sí tiene envío a todo México. Va, perfecto. Perfecto, bueno, pues este libro que pues trata cosas verdaderamente de reflexión, ¿no? A partir de relatos, entiendo, ¿no? Que entran a todas estas historias. Pues mira, este libro en particular traté de exponer de la forma más clara y amigable posible temas muy complejos, ¿no? Como la genética, como la neurobiología, como la psicología y lo que hemos sabido hasta el día de hoy, lo que hemos logrado entender más bien hasta el día de hoy en estas áreas. Me he pues dado la tarea de documentarme al máximo posible con pues los más eminentes en cada una de estas áreas, leyendo un montón de libros, estudiando, y es un proceso de años, ¿no? No te digo que ha sido rápido, han sido muchos años de investigación y de documentación, y que ahora he plasmado en este libro pues de la forma más clara posible y fácil de leer y también muy bien documentada. Ahí en cada una de los capítulos tienen la fuente, no solo del libro, sino la página y del pensador y de muchas. Era muy importante para mí hablar de este tema, de estos temas tan difíciles, tenerlo todo muy bien justificado y muy bien documentado. Entonces eso es lo que pueden esperar en este libro de Multiser. Oye, Juan Carlos, si te quieren seguir en tus redes, ¿eso dónde te encuentran? Claro, mira, en Facebook, juancarlos.autor, ahí publico cada semana un artículo relacionado con por qué deseamos y con el psicomarketing. El psicomarketing es justo esto mismo, entender por qué deseamos, por qué tomamos nuestras decisiones, pero con un objetivo, digamos, de venta. Y Multiser, que fue el siguiente libro, más bien la intención es entendernos a nosotros mismos mejor, ¿no? Que al final de cuentas es el mismo proceso, pero tienen diferentes ópticas. Entonces, hago artículos sobre los dos temas o los dos enfoques en Facebook, juancarlos.autor, y en Instagram, que es algo más como personal o más de fotos, como recomiendo muchos libros ahí, eso sí, pero es más como, ya saben, más la línea de Instagram, es juancarlos.insta, como Instagram. Entonces, esa es mi cuenta, juancarlos.insta, y los libros, de nuevo, en Amazon, ahí tienen también los links en el mismo Facebook. No hay pierde. Me dará mucho gusto que pues verlos y que me escriban también los que puedan leer el libro, que me manden sus comentarios, yo siempre los veo, y bueno, me encanta poder tener esa retroalimentación. Muy bien, muy bien. Juan Carlos, pues un gusto platicar contigo, te mandamos un abrazo y mucho éxito con este nuevo libro.
Muchísimas gracias, Manuel, a la orden siempre. Muchas gracias, Juan Carlos, un abrazo. Gracias. Gracias, Bueno, éxito. que estén muy bien. Gracias, Igual, hasta gracias. luego. Gracias. Chao, chao. Bye bye.